Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayan, quien le habla de saluda, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente en este programa. En esta semana ustedes presentaron un proyecto de ley que busca establecer que cuando un poder ejecutivo, el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros o con el ministro, firme un contrato que vaya más allá de su periodo de gobierno, pase y tenga una autorización del Senado. No hay ninguna desconfianza en esto, no estoy muy conforme con que el presidente firme cosas que duren muchos años. Hay algo de todo. Nosotros hemos visto aquí compromisos que asume el Estado con empresas privadas. Puedo poner el ejemplo de los parques eólicos, el ejemplo de UPM para hablar de periodos anteriores, para hablar de este periodo, el de Catornatí, el de los aeropuertos, que se conceden por muchos años para adelante. Y a veces estipulando obligaciones y precios que, bueno, son un peso para el Estado. Por supuesto que quien lo hace, vamos a partir de la base que lo hace de buena fe, pensando que es lo mejor para el país, etcétera. Pero se hace entre cuatro paredes. Nosotros nos enteramos de las condiciones que se le concedieron a UPM después que ya estaba el pescado vendido, o nos enteramos de los molinos del parque eólico, las condiciones y de que se está pagando 3 veces lo que vale en el mercado el megawatt. Nos estamos enterando ahora, años después. O nos enteramos de Catornatí cuando el presidente lo anunció en la Asamblea General después que se había firmado. Uno dice, hay mecanismos. ¿Eso le molestó? Bueno, me sorprendió. Realmente yo creo que aparte de compromisos que obligan al país por tantos años, merecen tener una discusión o al menos un conocimiento previo. Porque Uruguay, si hay algo de lo que se vanagloria, es de respetar los compromisos contraídos, ¿no? De honrar los compromisos, como se ha dicho con esos términos una y otra vez. Entonces, una vez que se firmó, anda a llorar al cuartito, te guste o no te guste, está firmado, ¿no? Entonces, o sea, algo de desconfianza hay entonces en el proyecto. Pero entonces yo digo, capaz que cuando se concedió lo de UPM, capaz que podrían haber habido voces sensatas que dijeran, ¿y el ferrocarril por qué se lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué? O al menos ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué le vamos a comprar la energía a ese precio? Cuando si UPM la vende a la cuarta parte igual está ganando porque en definitiva le sobra o la tira, ¿no? Podrían haber aparecido voces sensatas, quisieran mejorar la negociación. Incluso el propio gobierno puede presentar, mire, el sistema político no me permite firmar lo que usted me pide. Yo creo que hasta puede ser bueno para el país. Se puede alegar que hay convenios que se tienen que hacer en reserva porque hay competidores a nivel mundial. Bueno, las sesiones del Senado, si se vota al empezar, pueden pasar a ser secretas. No tiene por qué ser un circo mediático tampoco lo que se está discutiendo. Simplemente después se sabe que se votó afirmativo o negativo. Hablando de cosas que firma el presidente de la República, firmó hace poco un decreto que flexibiliza el empaquetado de cigarrillos. Es noticia de la semana pasada que la justicia hizo lugar a una acción de amparo y resolvió dejar en suspenso este decreto. ¿Celebra esa decisión? Ustedes no estaban muy de acuerdo con esto que se flexibilizara. Mire, ni celebro ni dejo de celebrar. Eso fue un tema meramente económico. Se origina en el Ministerio de Industria buscando proteger una industria nacional. Acá hay una fábrica, hay una industria de cigarrillos, existe por más de toda la campaña que hubo y el retroceso que hubo en los fumadores y todo, que yo celebro las políticas antitabaco, creo que fue de las mejores cosas que hizo el Frente Amplio en su periodo de gobierno. Pero hay un dato de la realidad, hay una industria nacional del tabaco y hay un contrabando que ingresa mercadería de peor calidad, engañosa muchas veces en cuanto a lo que trae escrito, lo que contiene, etcétera, etcétera. Acá lo que se buscó en cierta forma contrarrestar eso, no es promover el tabaquismo, sino digamos... Pero ustedes no estaban de acuerdo con ese decreto tampoco. Entendimos que el decreto era como poner un dedo en una llaga, generar una reacción al santo botón, y quedó demostrado ahora, porque al final queda sin efecto el decreto y para qué se generó toda esta movida. O sea, de alguna forma sí está satisfecho de que se haya suspendido este decreto.
Tampoco, le digo, ya ni me iba ni me venía si seguía vigente o no iba. ¿Pero prefiere que esté o que no esté vigente, como está ahora? La verdad que me da lo mismo. Una vez que estaba el decreto se generó toda la reacción que siguiera vigente, ya que estaba se seguía protegiendo. Y ahora que se suspendió, mejor ahora que se suspendió. La industria sigue con la misma desprotección que tenía antes, el escándalo se armó igual, los ánimos se caldearon, o sea que fue inútil, todo fue inútil. Pero lo que yo digo... ¿Fue un error del presidente este decreto? Bueno, a la luz del resultado final... fue al ñudo. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué se generó todo esto? Y aparte justo afectó esa negociación que se estaba haciendo a nivel OPS, pudo haber afectado en algo. Yo siempre dije que lo de la OPS, el ministro la Salinas, candidatura del ministro Salinas. Siempre era muy difícil por el tema de equilibrio de países que mantienen esos organismos. Al ser un uruguayo el secretario general de la OEA, era difícil que la segunda organización en importancia hemisférica también fuera un uruguayo. Eso, así fuera brasilero, dos brasileros... Pero este decreto dio una manito en contra también. Este decreto fue una manito en contra porque algunos países que iban a apoyar no apoyaron. Eso fue claro. Ahora, yo lo que digo... O sea, Salinas no hubiera perdido por tantos votos de diferencia entonces. Seguramente hubiera tenido más apoyo. Seguramente, pero esto es todo virtual. No lo sabemos después cómo se jugó a último momento. ¿Y el presidente no se dio cuenta de eso? ¿Usted habló con él que perjudicaba a su candidato, a su ministro? Yo creo que no se dio cuenta. No, yo cuando me entero del decreto ya estaba, es como lo que hablábamos recién, ya estaba consumado el hecho, ya estaba, era público, me entero a través del escándalo, no del decreto, el decreto lo vi después. Pero yo lo que digo, que quería agregarle, mucha gente que se rasgó las vestiduras por esto, que se puso, fue escandaloso, horrible, ¿cómo van a permitir esto? Poco menos que era ir... hacer tabla rasa con todo lo que había hecho Tabaré Vázquez, que no es ese el espíritu, se tergiversó todo con intencionalidad política, son los mismos que no dicen absolutamente nada por el tema de la marihuana hoy que prolifera por todos lados, que se callan la boca ante la falta de una campaña informativa que la ley que autoriza la marihuana recreativa exige y que no se está haciendo. Son los mismos que parece que les importa la cajilla dura. Esa campaña tiene que hacer por Ejecutivo. La tiene que hacer, sí, pero no la está haciendo su gobierno. No la está haciendo el Poder Ejecutivo, claro que sí. Pero los que se levantan en contra de eso son los mismos que promueven la marihuana a todos los niveles, ¿no? Entonces yo digo, hay cierta hipocresía en todo esto. ¿Usted prohibiría la marihuana nuevamente? ¿La venta legal de marihuana? Si la prohibiría, sí. Si tuviera la fuerza parlamentaria, por supuesto. Pasa que hoy por hoy somos solo nosotros, solo Cabildo es el que dice que es totalmente negativo esta normalización del consumo de marihuana. ¿Lo va a poner en su propuesta electoral para el 24? La pusimos en el 19 y la vamos a volver a poner en el 24. Pero prohibir todo tipo de venta legal de drogas de este tipo. La venta legal de marihuana no puede ser. Ahora habrá que ver cómo encarar todos los clubes canales, todo lo que se ha formado con esto. Pero yo le quiero decir una cosa. La ley que autoriza la marihuana recreativa exige una campaña informativa. Yo esto lo he hablado con el doctor Radío, lo he hablado personalmente, digo, ¿y esa campaña secretario para de la Junta de Drogas? Secretario de la Junta de Drogas. ¿Y digo, qué le dijo? Y bueno, que él no cree en las campañas. Digo, pero está en la ley, te está obligado a hacerla. ¿Y cómo que no cree en las campañas? Yo creo que un joven, antes de dar su primer pitada de marihuana, tiene que saber el daño que le va a ocasionar. ¿Y lo va a convocar al Parlamento o algo a la radio? Hablando del doctor Salinas, el doctor Salinas es neurólogo. Sí. Hace unos años, antes de ser ministro, un día me comentó, hablando de la marihuana, que consumida antes de determinada edad, antes de los 20 años, genera daños irreversibles a nivel de las neuronas. Daños irreversibles. Yo digo, un joven de 15 años que hoy empieza a fumar marihuana, ¿sabe eso? No lo sabe porque nadie se lo dijo. Nadie se lo dijo. Pero Radio se niega a cumplir la ley, como usted está diciendo. ¿Lo va a convocar al Parlamento? Sí, no. Nosotros ya estamos haciendo un pedido de informe y aparte de eso, él se comprometió. Esto fue hace como 6 meses esta discusión. Sí. Al poco tiempo me comunica que se va a hacer la campaña. Hasta hoy no apareció. No se hizo. Entonces, si no se hace, ¿qué acción parlamentaria va a tomar? Nosotros ahora vamos a hacer un pedido de informe, saber en qué está la campaña. Capaz que están contratando alguna estrella de Hollywood y se está demorando el tema. Y la campaña no se hace. ¿Qué hace usted? Y bueno, vamos a exigir responsabilidad, hay que cumplir la ley, ¿no? ¿Exigir responsabilidad es que renuncie el secretario de Drogas? No sé, pero las leyes están para cumplirse. Si la ley establece que hay que informar, la propia ley que hizo el Frente Amplio en el año 13, y no se cumple, bueno... ¿Ese jerarca tiene que ser removido? Y yo qué sé, uno que no cumple la ley, el que no cumple la ley es responsable, tiene que tener responsabilidades. ¿Y eso? Y bueno, no sé, en este caso es un caso particular porque no hay responsabilidad frente al Parlamento. No, pero ¿tendría que removerlo el presidente? Tendría que removerlo, claro. Si no cumple con las leyes... Digo, hay una ley que exige que se informe a toda la población.
Nosotros decimos, tiene que haber información mediática, todos los medios de comunicación tienen que estar implicados, tienen que aburrir con la información del daño que hace la marihuana y la droga en general, y también el alcohol, porque también me ponen como excusa, y el alcohol también, sí, el alcohol también, póngalo el alcohol en la campaña, claro que sí, pero tiene que informar. Cuando sean candidato en el 24 no va a poner prohibir el alcohol en Uruguay. No, yo no digo de prohibir el alcohol, pero digo informar del daño que hace el alcohol. Bueno, también hay que hacerlo, pero digo, lo de la marihuana está mandatado por ley expresamente y no se está cumpliendo. Y aparte, no solo por los medios de comunicación, sino que tiene que ser parte de la enseñanza, tiene que estar en los medios, en las escuelas, en los liceos, se le tiene que hablar a los jóvenes, a los niños, del daño que hace esto. Salinas, en marzo del 23, deja su cargo. ¿Le gustaría que fuera su compañero de fórmula en octubre del 24? Hoy le diría, es posible. En política el tiempo pasa. ¿Hoy es la mejor opción que tiene como vice usted? Hoy es una muy buena opción. ¿No es la mejor? No, puede ser la mejor, sí. Puede ser la mejor, pero en el año 24 lo veremos. Y hay ¿Queda muy quemado Salinas con esto de la política como para que le agarre viaje después a usted? Y bueno, eso lo veremos. Él en principio es una persona que ha estado intensamente abocado a su cargo, le tocó bailar con un tema muy complejo, tuvo que atender muchas situaciones. Recordemos en qué situación recibió el Ministerio de Salud Pública, no había un test para hacer, le habíamos donado a China lo poco que teníamos unas semanas antes, parecía broma, parece una broma mirándolo hoy. Bueno, lo poco que tenía Uruguay para combatir el COVID se lo donamos a China, ¿no? En febrero, bueno, en marzo nos agarró la pandemia como Adán, desnudo, ¿no? Y tuvimos que afrontar todo y él lo hizo muy bien, con muy buena nota y todo, pero realmente es desgastante. Y él ya me lo había dicho antes, mucho antes de este evento de la OPS. O sea, no se va por esto de la OPS, no es que se fue molesto o algo por... No, él ya lo tenía previsto desde antes, el paso al costado. Seguramente puede haber habido algún tipo de aditamento con esto que... De la OPS capaz que apuró un poquito el tema. En este episodio pudo haber habido, pero claramente es una persona que ya está, digamos... pidiendo un periodo de descanso, de dar un paso al costado, y creo que tiene todo su derecho de abocarse a sus cosas personales. ¿Es la directora Karina Rando la persona que ve más probable para ese cargo? Es muy probable, pero ese nombre yo lo voy a manejar con el presidente de la República. Va a ser alguien de Cabildo Abierto. Eso ya está definido con el presidente. Fue definido antes de empezar el gobierno. ¿Lo invito a una pausa? Bueno. Continuamos a partir de misma aquí en Quién es Quién con el senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Lo recordamos como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM. Y recuerde que ahora los sábados la repetición en Canal 5 es a las 12 del mediodía. Sábados 12 horas, repetición de Quién es Quién en Canal 5. Pausa y además Quién es Quién.